de enviar las pistas al ingeniero de mezcla, normalmente trabajo con 2 ingenieros de mezcla. Trabajo con Luis Piquet, un mixer de Miami, con el que he mezclado prácticamente todos los temas que he hecho los últimos 5 o 6 años. Con él hago sobre todo los temas que son más pop, más mainstream, digamos. Y últimamente, el último año, estaba mezclando mucho con Claudius Mittendorfer, que es un mixer de Londres, que tiene eh, algo especial para mezclar el rock y utilizar las distorsiones y mezclar canciones que tienen cosas más orgánicas, que tienen más grabaciones de instrumentos, de guitarras, de baterías, que es lo que estoy haciendo últimamente. Entonces trabajo con esos 2 mixers, que me parecen 2 mixers de los más top del planeta y que recomiendo seguro. Y con los dos he llegado al acuerdo de que yo les envío las pistas lo más con unos nombres lo más descriptivos posibles, para también ayudarles a ellos a que una vez se ponen con el mix, que no sea algo como difícil, que yo también entiendo que si tú recibes unas pistas con unos nombres adecuados y te ayuda mucho a la hora de empezar el mix, y creo que el mix al final sale mejor porque esa persona está más feliz, está más contenta y está más por lo que tiene que estar, que no es pues buscar a ver qué es lo que suena en cada cosa. Y lo que yo hago es enviarles todas las pistas por separado, o sea, no les envío los grupos. En este caso, por ejemplo, quitaría el grupo entero, dejaría las pistas de batería por separado, todas. Estas de aquí a aquí son las pistas de batería. Y lo que hago es ponerle una D delante de cada pista. Le cambio el nombre a todas y le pongo una D delante de todas. De manera que a él, cuando se las baje, ya le quedan ordenadas todas las pistas de batería y le será muy sencillo para él ubicarlas en su Pro Tools o con lo que sea que haga el mix. También quito prácticamente todos los efectos de mix que he utilizado. Esos son las compresiones y las ecualizaciones, la reverb y los delays. Generalmente lo quito todo porque ellos ecualizan mejor que yo, comprimen mejor que yo, hacen un uso de la reverb y el delay también, que considero que está por encima de lo que yo sé hacer. Entonces, todo lo que alguien sepa hacer mejor que yo, lo dejo siempre en sus manos. Y lo que sí que dejo de mis efectos, de mi proyecto, son las cosas que son muy características, pues delays más raros, efectos de modulación extraños que son muy difícilmente replicables si no sabes cómo se han hecho. Por ejemplo, en las voces, también intento enviarlas todas por separado. Sí he utilizado pues, el CLA Vocals, como ya os he dicho que utilizo generalmente siempre con las voces, se lo quito, y el único efecto que realmente dejo en cada pista es el autotune, porque podía dejar que el mixer pusiese su autotune o directamente que afinase las pistas con un wave tune, por ejemplo, que te permite hacer una afinación un poco más fina. Pero yo intento dejar mi voz afinada y normalmente lo consigo casi siempre simplemente utilizando el Wave Tune Real Time. No me hace falta pasar por otro proceso. Intento cantarlo bien y que simplemente con esto ya me quede bien. Y a veces utilizo el Wave Tune para una pequeña afinación y porque no me apetece volver a grabarlo, pero yo intento, si algo no me ha salido bien, como volver a grabarlo hasta que me sale bien, y no dejar en manos del mixer nada de afinación, porque creo que la afinación es como algo muy personal y me ha pasado a veces que lo he dejado en manos de otro y lo que al otro le parece bien, a ti te parece que es una locura, que está sonando desafinado, que tendría que sonar de otra manera. Entonces, el proceso de la afinación me parece algo como muy particular y muy de cada uno. Y tanto para mis canciones como para cuando trabajo con otros, la afinación es algo que intento no dejar al mixer. Con los demás grupos de bajo y los elementos armónicos hago lo mismo, quito todos los efectos, les pongo unos nombres sencillos para que el mixer los entienda. Quito absolutamente todo eso que sé que el mixer va a hacer mejor. Quito
el Ozone del máster para no comprimir la salida. Y en Ableton hay una opción que es muy sencilla, que va muy bien, que es renderizar todas las pistas individuales y con un solo clic en exportar. Las suelo exportar a 44 kHz de frecuencia de muestreo y 24 bits de profundidad de bit. Y me hago una carpeta dentro del proyecto que se llame lo que sea, Stems Mix. No le pongo nombre, solo hago un espacio, de manera que el nombre que va a poner a cada pista es el nombre exacto que yo tengo puesto en Ableton, y lo voy a exportar, lo subo a un drive y es tal cual así como se lo entrego al mixer. Le entrego los stems de todas las pistas y por otro lado le envío lo que es el premix, que es un bounce con el Ozone puesto, haciéndole un poquito de master para que él tenga una referencia de cómo yo considero que tiene que sonar ese mix. Le doy algunas referencias de canciones que me gustan, que creo que le pueden servir a la hora de hacer su approach en la canción, y dejo bastante barra libre a los mixers porque tengo mucha confianza de que van a hacer un buen trabajo, y también me gusta como sorprenderme con las cosas que los mixers proponen, y también estoy acostumbrado a no estar muy atado a mi premix, no enamorarme de cómo suena lo que yo he hecho, y dejarle como unas cuantas escuchas a los mixes que envían los mixes, porque muchas veces hay que hacerles cambios, hay que pedir cambios, hay que hacer muchas versiones hasta que llegan a una versión que te gusta, pero sí que como que la propuesta del mixer siempre intento valorarla porque la ha hecho porque él cree que tiene que ser así. Ya como para acabar, en este caso es el mix de esta canción lo hizo Luis Piquet, y la gran diferencia, aparte de que todo sonaba mucho mejor en su sitio, eh, todos los elementos tenían un espacio mucho mejor dentro del mix, me sorprendió que en el bajo, que era algo que yo lo tenía bastante escondido, de repente fue uno de los elementos que más lideraba y que más hacía caminar el tema en el mix, y pese a que en la primera escucha me saltó, no me cuadró, con las siguientes escuchas me di cuenta que había sido una gran idea por su parte, y creo que también, aparte de ser una canción de la que estoy muy orgulloso y muy contento de cómo quedó, me parece que el mix también le hizo justicia.